Hola a todos. Vamos a arrancar. Nada más estamos esperando a que se unen algunas más personas y vamos a arrancar. Para la gente que ahora se une, por favor, seleccionen el idioma que quieren escuchar porque tenemos interpretación durante este evento. Y nos vamos a esperar unos minutos más y después arrancamos. We can't do a recording. Can you give Alana right to do a recording, please? She needs Sure. Yeah, thanks. Of course. Give me just 1 second. Okay, that should be working now. Yes, thank you. Brilliant. All right, so we'll get started now. Entonces vamos a empezar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este evento paralelo organizado con motivo del 65º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes para presentar el Índice Mundial de Políticas de Drogas. Antes de empezar, por favor, seleccionen su idioma de interpretación. Este evento se traduce al inglés, francés, español y ruso. Y también lo estamos grabando en los 4 idiomas. Intento hablar un poco lento para que los intérpretes me sigan. Así que si los panelistas también pueden intentar hablar un poco despacio para que los intérpretes entiendan y transmitan todo. Entonces, me llamo Marine Huchet y soy la directora de investigación y comunicaciones en el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, o el IDPC. Para los que están aquí, por favor que se presenten. Entonces, este evento de hoy está organizado por muchas organizaciones, el IDPC, también la Asociación Euroasiática de Reducción de Daños, la Red Euroasiática de Personas que Consumen Drogas, la Red Europea de Consumidores de Drogas, el Observatorio Global de Políticas de Drogas en la Universidad de Swansea, la Reducción de Daños Internacional, la Asociación de Reducción de Daños de Oriente Medio y Norte de África, la Red Internacional de Mujeres y de Reducción de Daños y Youth Rise. Me gustaría empezar expresando nuestra solidaridad con nuestros colegas y amigos de Ucrania, que se enfrentan actualmente a una crisis humanitaria devastadora y a niveles inaceptables de violencia, represión y hostilidad, y condenamos rotundamente la invasión del país por parte de la Federación Rusa. Entonces, solo una rápida introducción de mi parte sobre nuestro evento de hoy. El Índice Global de Políticas de Drogas es el primer índice de la historia que documenta, mide y compara las políticas nacionales en materia de drogas con respecto a su eficacia en la defensa de los derechos humanos y de las políticas de drogas basadas en pruebas promovidas por las Naciones Unidas. La primera edición se lanzó en noviembre de 2021 y se centra en 30 países de todas las regiones del mundo. Se compone de 65 indicadores que abarcan 5 grandes áreas temáticas de la política de drogas: la ausencia de respuestas extremas, la proporcionalidad de la respuesta de la justicia penal, la salud y la reducción de daños y el acceso a medicamentos controlados y, por último, el desarrollo. El índice examina tanto las políticas sobre el papel como su aplicación en el terreno. El índice ha sido elaborado por el Consorcio de Reducción de Daños, compuesto por ONGs de todo el mundo, en colaboración con el Observatorio Global de Políticas de Drogas de la Universidad de Swansea. Desarrollamos el índice con las consultas realizadas a más de un centenar de representantes de la sociedad civil, el mundo académico y funcionarios de la ONU.
Como es la primera vez que presentamos el índice en la Comisión sobre Estupefacientes, estamos muy emocionados en escuchar sus opiniones sobre esta nueva herramienta y esperamos que sirva para reflexionar y abrir debates con la sociedad civil sobre cómo revisar las políticas de drogas y también aprender de las experiencias de otros países. Hoy nos acompañan grandes panelistas. Es un poco confuso porque algunos se unen por la mañana, a las 5 de la mañana, otros por la tarde. Si ustedes tienen alguna pregunta para los panelistas, por favor, háganlas en la sección de preguntas y respuestas o en el chat de Zoom. Entonces, nuestro primer ponente es Matt Wall, profesor asociado de Política, Filosofía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Swansea y también trabaja en el Observatorio Global de Políticas de Drogas. El observatorio ha sido absolutamente decisivo en la elaboración de la compleja metodología del índice. Así que realmente agradecemos su discurso. Lamentablemente no podrá acompañarnos Matt hoy en directo, pero tenemos un video en el cual explica la metodología del índice, por qué se elaboró, cómo se elaboró y qué es lo que realmente documenta. Hi there, my name is Dr. Hola a todos, me llamo Dr. Matthew Wall, soy director de Política, Filosofía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Swansea y también formamos parte del Observatorio Global de Políticas de Drogas. Entonces hoy me dirijo a ustedes en mi papel como asesor técnico y metodológico en este índice. Entonces, hoy les quería explicar un poco sobre los desafíos a los que nos enfrentamos, cómo los superamos y a la hora de generar un enfoque metodológico para crear el índice. ¿Cómo podemos seguir este mundo tan complejo de las políticas de drogas y evaluar todo para llegar a una puntuación final? Entonces, al inicio del proyecto, sí tuvimos muchos problemas. De hecho, aquí en el Reino Unido la gente suele decir que pues esa es una idea bastante valiente, lo que quiere decir que es una locura. Y esto es algo que escuchamos mucho. Entonces, creo que hay dos tipos de problemas. Por primera parte, había cuestiones conceptuales que había que considerar, porque no hay una definición acordada en todo el mundo de qué significa una política de drogas. Incluso se hizo aún más complejo a la hora de querer evaluar la implementación de sugerencias y evaluar las políticas de drogas, porque son muy politizadas. Diferentes personas, diferentes gobiernos tienen diferentes ideas de cuáles son los objetivos de una política de drogas. El segundo tipo de problema era la carencia de datos. Normalmente usaríamos un base de datos que ya existe. Para este proyecto no existía o había bases de datos no completos. Entonces, tuvimos que empezar de cero con los conceptos, entonces ir recolectando los datos y evaluándolos. Entonces, al principio del proceso, consultamos con varios expertos que nos aconsejaron sobre, expertos que son expertos en el análisis de políticas de drogas, también expertos en la metodología técnica de cómo crear un índice y cómo evaluar los datos, y también expertos en el terreno con experiencia y conocimiento en las políticas de drogas en el mundo. Entonces, después de consultar con ellos, llegamos a un enfoque conceptual que usa el informe del grupo de trabajo de la ONU
y la posición común de la ONU en materia de drogas. Usamos esto porque nos brinda, bueno, nos permite evitar la política un poco y también casi funcionó como una lista de recomendaciones políticas que tienen unas pruebas muy fuertes que demuestran su eficacia. Entonces, esto nos permitió llegar a una evaluación de hasta qué punto han implementado los estados las recomendaciones del grupo de trabajo. Y ese fue el concepto central que evaluamos. Entonces, para mantener el aporte de expertos, también creamos un equipo asesor científico que trabajaron con nosotros durante todas las etapas de recolección de datos, evaluación y finalización. En cuanto a los datos que recolectamos, había dos tipos. Datos sobre los indicadores individuales que componen el índice y hay 65 indicadores, todos los cuales buscan medir hasta qué punto los estados han implementado las recomendaciones del informe del grupo de trabajo. Y también, bueno, buscamos encontrar el equilibrio entre las leyes como existen y cómo realmente se aplican en práctica. Así que había varios tipos de datos. Así que primero miramos las políticas usando estos 65 indicadores. En cuanto a la ley como tal, tuvimos un equipo de personas que codificaron los documentos legislativos y de política de los estados para realmente analizar si cumplen con las sugerencias del grupo de trabajo. Y también usamos muchos datos ya existentes, por ejemplo, el DDD, del acceso a las drogas, y también los datos del Banco Mundial. También usamos una encuesta de expertos en las políticas de drogas de la sociedad civil de cada uno de los 30 estados. Así que, dado el carácter de este proyecto, tenemos vínculos con muchas personas en el terreno, así que ellos nos aconsejaron. También seguimos un proceso de generar datos para la ponderación que usamos para realmente agregar estos datos. Y aquí usamos varios métodos. Primero, usamos una encuesta de 30 expertos de todo el mundo para mirar esos 65 indicadores. Mientras que íbamos agregando hacia la ponderación final, agrupamos a los indicadores y seguimos lo que se llama un proceso Delphi, que es una forma de ponderar. Entonces, así fue el proceso de nuestra metodología. Empezamos con esta imagen general, este resumen general de la política de drogas global. Después usamos las recomendaciones del informe del grupo de trabajo de la ONU. Después, mirando las conclusiones de este informe y los datos existentes, después los 65 indicadores, después los 21 grupos, después los 5 temas, las dimensiones, y así llegamos a esta puntuación, una puntuación final que vemos en los datos que figuran en el índice. Tenemos un documento que realmente explica toda nuestra metodología en mucho detalle en nuestro sitio web, y también les animo a ponerse en contacto conmigo si tienen cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta para Nat, por favor, pónganlas en el chat y yo voy a intentar responder.
también pueden contactar con Matt directamente y voy a poner sus detalles en el chat también. Entonces, ahora me gustaría pasar a nuestra primera ponente, María Alba Quesada. Es codirectora de América Latina por una política de drogas sensible y miembro del Grupo de Trabajo Internacional de Youth Rise en América Latina. Por favor, tengan en cuenta que María Alba hablará en español. Interpretation language. So María Alba, could you tell us? Entonces, María Alba, ¿podrías hablarnos un poco de las principales conclusiones del índice? ¿Qué nos dicen sobre la actuación de los gobiernos en materia de políticas de drogas desde tu perspectiva? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari. Sí, muy buenos días a todos y todas. Bueno, buenos días en mi caso. El día de hoy les voy a estar hablando un poco acerca de las principales conclusiones del Índice Global de Políticas de Drogas. Además de eso, voy a estar conversando con ustedes sobre los resultados de Costa Rica, el evento que se realizó y la importancia de la participación de Centroamérica en este tipo de investigaciones. Primeramente, no sé si me escuchan bien, si todo bien, todo claro. Ok, súper. Bueno, pues tal como lo explicó Matt anteriormente, una parte importante de los datos del Índice Global sobre Políticas de Drogas se recogió a través de una encuesta que se trabajó con expertos de sociedad civil de cada país. Esto pues procuró tener en cuenta y reducir el nivel de diferencias entre países para la interpretación de las preguntas y las posibles respuestas, además de que las personas que participaran dentro de la investigación tuviesen cercanía con las realidades de cada país y que no simplemente se generaran encuestas o material que quizás no fuese compatible con las realidades de los distintos lugares. Primeramente, creo que es importante resaltar que pues ningún país debe realmente sentirse bien con los resultados de la siguiente investigación. Hay países que obtuvieron puntuaciones muy positivas, como es el caso de Noruega, que ocupa el primer puesto de los 30 países que se realizó del GDPI. Sin embargo, hay muchísimo todavía por trabajar. A pesar de que, por ejemplo, en el caso de Noruega hay una buena puntuación en temas de políticas de drogas, tiene calificaciones más bajas en cuanto a las proporcionalidades de las respuestas de justicia penal. Esto se resalta principalmente porque no hay despenalización en el consumo de drogas y hay una aplicación de ley que se sigue centrando en los delitos de drogas no violentos. Esto ralentiza el proceso que pretende exponer el Índice Global de Políticas de Drogas en cuanto a los nuevos paradigmas que se pueden tomar en cuenta para resolver conflictos y o tratar situaciones relacionadas con el consumo de drogas que no necesariamente tienen que ver con la penalidad, el encarcelamiento o pues algún tipo de sanción. Bueno, la puntuación media de los países, de los 30 países, es 48 de 100 en esta primera dimensión de las que explicaba el compañero. Además, pues podemos hablar sobre la desigualdad, cómo la desigualdad está arraigada en las políticas de drogas a nivel mundial, ya que incluso los mejores países que recibieron una puntuación alta, en este caso Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Australia, siguen obteniendo puntuaciones superiores a los países peores clasificados, entre ellos resaltan Brasil, Uganda, Indonesia, Kenia y México. En mi caso me gustaría resaltar principalmente a Brasil y a México, ya que son países de América Latina y América Latina tiene una participación y un papel preponderante en la discusión de las sustancias psicoactivas, la guerra contra las drogas y la violencia asociada a estos escenarios. Lamentablemente, pues 2 de los 5 países peor clasificados se encuentran en la región del mundo en donde vivo y me preocupa obviamente la forma en la que se han resuelto estos conflictos a nivel histórico. Lamentablemente existe un legado colonial que se enfoca en la guerra contra las drogas y mientras en algunos países se puede hablar sobre decriminalización o despenalidad del consumo de sustancias psicoactivas, en América Latina estas discusiones siguen siendo un poco más ralentizadas. Y aún así seguimos experimentando la violencia de la guerra contra las drogas en mayor medida en comparación con otras regiones del mundo. En tercer lugar, las políticas de drogas pues tienen que verse como intrínsecamente complejas. Y eso significa que la forma en la que rinde un país dentro del índice no solamente puede
no es posible, digamos, analizar la forma en la que este país funciona si no es revisando cada una de las dimensiones que se formaron para el índice. De hecho, la razón por la que se crea cada una de las dimensiones o su razón clave es para examinar las condenas y las muestras, por ejemplo, en las formas en las que los países del mundo, los 30 países que participaron dentro del Índice Global de Políticas de Drogas, responden a estas violencias. 3 de los 30 países aún mantienen pena de muerte por delitos por drogas. Entre ellos se incluyen India, Indonesia y Tailandia. Y el 50% de los países que llegaron a ser encuestados informaron algún nivel de uso letal de fuerza por parte del ejército y la policía. Nuevamente resaltan México y Brasil como países latinoamericanos con casos más altos de violencia. Por otra parte, 27 de los 30 países comentaron que el ejército o las fuerzas especiales de seguridad desempeñan algún tipo de papel en la aplicación de las leyes asociadas con las drogas. Y bueno, esta participación igual fue reportada endémica en 5 de los 30 países. Nuevamente destacan Brasil y México dentro de los países latinoamericanos. 25 de los 30 países, las personas que utilizan sustancias psicoactivas se ven privadas de libertad contra su voluntad o a través de tipos de tratamiento para el uso de drogas. El tema del tratamiento para uso de drogas dentro de la realidad de las personas jóvenes es complejo, pues que muchas veces la razón por la que se decide someter a esos tratamientos no es necesariamente porque se perciba que haya algún consumo problemático, más si la visión del consumo en esta persona es estigmatizada y le encajona y le obliga a tomar alguna decisión referente a su consumo para evitar ser víctima de violencias, rechazos o discriminación en espacios laborales, familiares e incluso de amigos o amigas. Bueno, otro aspecto importante del índice es la proporcionalidad de la respuesta a la justicia penal. 24 de los 30 países obtuvieron una puntuación inferior a 50 de 100 en esta dimensión. Especialmente destacan Kenia y Uganda con una puntuación más baja, que fueron 13 de 100 y 17 de 100 respectivamente. Y únicamente 6 de 30 países informaron que la policía no lleva a cabo acciones violentas en la aplicación de ley de drogas o que lo había hecho en ocasiones pasadas. Y nuevamente solo 3 de 30 países informaron que los casos de detención eran poco frecuentes, entre ellos Nueva Zelanda, Portugal y Reino Unido. En el caso de América Latina, la detención arbitraria es sumamente común, no solamente en los puntos de migración, que realmente son espacios muy tensos a la hora de tocar el tema de la guerra contra las drogas, sino que en la cotidianidad personas jóvenes han sido víctimas de detenciones arbitrarias por la policía, pues basadas en la apariencia o basadas en sospechas no infundadas. Esto es parte de la cotidianidad e incluso pues se toma como conciencia dentro de las prácticas de uso común de drogas en la juventud costarricense. Se trata de que las personas traten de limitarse y o protegerse de alguna forma de la policía en resguardo de, pues de su derecho de caminar libremente y de que no se retengan las sustancias psicoactivas que tienen si son consideradas como consumo personal. Continuando, pues únicamente 8 de 30 países despenalizaron el consumo y posesión de drogas a nivel nacional y solo 3 de ellos, entre ellos Colombia, Jamaica y Portugal, han podido ver reducido el número de personas que consumen drogas en contacto con el sistema judicial como resultado de la política de despenalización. Lamentablemente, esta situación no es un tema que se comunique en varios países de América Latina y en el caso de Centroamérica, realmente Costa Rica es el país que actualmente lleva teniendo discusiones o lleva la cabeza en la discusión de sustancias psicoactivas, especialmente en el tratamiento de cannabis medicinal e industrial. A pesar de que los demás países de Centroamérica tienen la posibilidad y cuentan con el potencial de ser introducidos dentro de estos nuevos mercados, incluso dentro de nuevos paradigmas para la aplicación de políticas de drogas, no han sido tomados en cuenta y han sido más bien víctimas de represión policial y
pues del ejército en cuanto a su búsqueda de nuevas formas de comunicar y o de incluir a otras personas, digamos, dentro de las temáticas de drogas. Han sido víctimas de censura y también de persecución, por ende, pues no es sencillo y no es fácil ni cómo hablar de estos temas, puesto que se atraviesan pues otras aristas que ponen en riesgo la participación de las personas. Por ende, pues se ralentiza las discusiones dentro de estas regiones y eso pues no es bueno. Y por último, pues 24 de los 30 países tienen penas mínimas obligatorias para los delitos relacionados con drogas. En el caso de Costa Rica, el mayor tiempo que una persona puede estar encarcelada por delitos relacionados con drogas es 8 años. Actualmente uno de los casos más famosos o que más se ha tocado el tema en el país es el caso del abogado Mario Cerdas, un abogado pues conocido en el país que actualmente se encuentra privado de libertad por plantación de cannabis. A pesar de que, bueno, fue intentado encarcelar varias veces, hasta ahora pues ya lo fue pues establecido en un centro penal y para bien o para mal esta discusión ha avivado el fuego dentro de los diferentes espacios de activismo y discusión académica asociado al cannabis y al consumo de drogas y también al tema de la producción de semillas y la distribución de semillas, que no necesariamente tiene que estar siempre ligado al cannabis u otras sustancias psicoactivas, pero también es un tema de soberanía alimentaria que puede incluir incluso el cannabis en el futuro y que ha sido parte de las discusiones en el país. La cuarta conclusión del índice es que las políticas de drogas pueden llegar a afectar de manera desproporcionada a personas de grupos específicos en función de género, etnia, situación socioeconómica y ubicación geográfica. Volviendo al caso de América Latina, la realidad es esta y sobre todo basado en las condiciones socioeconómicas de las que una persona pues sobrevive y se genera o vive en un ambiente así. La persecución por diferentes, por zonas geográficas, por ejemplo, o el simple estigma basado en el lugar donde usted vive, es parte también de las realidades que enfrentan las personas usuarias de drogas en el país. No es lo mismo ser una persona usuaria de un espacio considerado clase media alta a ser una persona usuaria de sustancias en un barrio marginal. La forma en la que se percibe ese consumo de sustancias y la forma en la que es visto eso como un problema o como una simple práctica varía. Y esto también se puede ver reflejado en los sistemas carcelarios y en las personas que están dentro de las cárceles y quienes han logrado pues no recibir sanciones a pesar de cometer crímenes similares a otras personas. Y eso incluye obviamente pues la posibilidad económica que las personas puedan tener e incluso pues su acceso y demás. La quinta conclusión es que existen disparidades entre las políticas estatales sobre el papel y pues su aplicación a la larga. Entonces, países como Brasil, Indonesia, Jamaica, Mozambique y Rusia hacen referencia a un tema explícito de reducción de daños en los documentos de política nacional. Sin embargo, como les decía, hay una gran brecha entre lo que se anota en el papel y cuando se llega a aplicar en la realidad. Los 3 países que obtuvieron una puntuación 100 de 100 en el ámbito de políticas, drogas y reducción de daños, como Afganistán, Líbano y México, obtuvieron puntuaciones bajas en cuanto a la disponibilidad de fondos y acceso a las intervenciones sobre el terreno. María Alba, I'm really sorry to cut you off, but if you could María Alba, perdón, es es que tenemos que pasar a la siguiente persona. Ok, muchas gracias, María. Bueno, para terminar, me gustaría comentar un poco con ustedes o resumir lo que se trabajó en Costa Rica o que hicimos acá. En Costa Rica o para el trabajo en Costa Rica realizamos 2 actividades. Bueno, 3. La primera fue una campaña en redes sociales donde se informó a toda la población y al público en general sobre el contenido del Índice Global sobre Políticas de Drogas y sus 5 dimensiones, así como la puntuación que Costa Rica obtuvo en cada una de ellas. Denme un segundo. Listo.
Además de ello, realizamos una campaña en línea, un webinario, en donde expusimos un conversatorio donde diferentes entidades participaron apoyando a LPSD y a YouthRISE, entre ellos Familia Penitenciaria Unida, Asociación de Jóvenes Penalistas y la Asociación para el Estudio de Intervención sobre Drogas. Y finalmente realizamos una actividad en la capital del país, en San José, el 8 de diciembre, donde más de 15 representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales participaron en la exposición oficial del índice, donde igualmente se expusieron los resultados de nuestro país y se pudieron proveer algunas nuevas intervenciones en el futuro, así como nuevos diálogos importantes y claves para el desarrollo de nuevos paradigmas para Costa Rica en materia de reducción de riesgos y daños. Muchas gracias. Thank you so much, María Alba, and I'm really sorry to cut you off because Muchas gracias, María Alba. Y siento tener que interrumpirte, pero porque creo que necesitaríamos toda una hora para poder resumir todas las conclusiones de este índice, pero gracias por resumir algunos de esas conclusiones. Entonces ahora vamos a pasar a Annie Madden. Annie es directora ejecutiva de Harm Reduction Australia. Annie, ya has realizado una gran labor de promoción dirigida al gobierno australiano basada en los datos del índice. ¿Cómo crees que los gobiernos pueden utilizar esta herramienta para evaluar y mejorar sus políticas de drogas? Gracias, Marie. Gracias a todos por asistir hoy. Gracias por la invitación. Tengo solo unos 7, 8 minutos, algo así. Entonces, algunas de mis observaciones son parecidas a las de la ponente anterior, basadas en algunas de nuestras observaciones, tanto después y antes del lanzamiento aquí del índice aquí en Australia. También realizamos un webinar que creo que el enlace se va a publicar en el chat, pero también lo puedo mandar a ustedes. Pero aquí tuvimos en Australia, hicimos un panel con muchas personas con mucha experiencia. Creo que fue especial porque había una mezcla de personas de la comunidad, de pares y también investigadores en las políticas de drogas, también los funcionarios políticos. Así que realmente arrancamos con ese diálogo desde el inicio. Y creo que lo que encontramos con el, como ya se ha dicho en cuanto a Australia, ninguno de los países sacaron buenas puntuaciones, pero Australia figuró en los primeros 5 países. Y creo que muchas veces se piensa que Australia sirve como ejemplar, que es un país que ha implementado la discriminación, pero nosotros que realmente vivimos aquí, no nos sorprendió ver las áreas, las dimensiones en que Australia realmente tiene que mejorar y tiene mucho que ver con la profesionalidad, también el acceso a la reducción de daños. Creo que, otra vez, creo que muchas veces se piensa que Australia es como un paraíso en cuanto a las políticas de drogas, pero creo que fue por eso genial tener este índice para poder demostrar que realmente en Australia hay muchos obstáculos, hay problemas en cuanto al acceso a los servicios. Y como la otra ponente ya ha dicho, mucho de esto tiene que ver con las comunidades indígenas en Australia, que son propensas a realmente sufrir más bajo estas políticas. Bueno, nosotros aquí tenemos muy buen acceso a los servicios de sustitución de jeringas, pero realmente no tenemos salas para consumir drogas
de manera segura. Así que hay muchas cosas que realmente todavía tenemos que proporcionar. Y el índice realmente resaltó esas cosas que nosotros trabajamos en primera línea. Sabemos muy bien. Y esto es algo que tenemos que realmente, como los otros han dicho, la política de drogas realmente es muy compleja. Y estos son asuntos bastante complejos y lo que nos permite hacer el índice es cambiar la conversación con los funcionarios, con las personas que toman decisiones, con los políticos, para que tengamos algo que realmente sea más práctico, por así decirlo. Aquí nos estamos refiriendo a realmente normas y regulaciones y financiamiento y servicios, no solamente estos principios muy generales que son solamente conceptuales. Y creo que por eso, creo que ahí tenemos creo que eso es la parte más fuerte del índice ya se ha usado durante esta sesión de la Comisión sobre estupefacientes en cuanto a el gobierno de Australia, lo que quieren recomendar, más allá de los asuntos, los problemas en los que ha estado trabajando mucho ya el gobierno de Australia, a otros problemas como por ejemplo abolir la condena de la muerte. Y por ejemplo, muchos países en las islas pacíficas tienen muy poco acceso a los medicamentos. Así que realmente el índice resaltó las diferentes áreas en las que Australia también tiene que ser buen vecino y buen socio a la hora de tratar estos problemas. Pero esto solamente es el inicio. Creo que realmente esperamos con muchas ganas llegar a la siguiente versión y la versión después de esa versión, porque creo que realmente nos ayuda a tener esas conversaciones y mientras que el índice va creciendo, nos va a brindar realmente esa herramienta para poder recurrir a los gobiernos y decirles realmente qué ha pasado, qué ha cambiado, qué no ha cambiado y por qué no. Y así realmente entrar en detalle en estas conversaciones que muchas veces son, parecen. eh, y, y creo que también esta información que figura en el índice es imprescindible para los activistas también. Por último, me gustaría decir que otra fuerza otra cosa buena, ventaja de este índice es ese aspecto comparativo. O sea, nos da una herramienta como para delatar a la gente, por así decirlo. Pero es muy importante porque muchas veces estas conversaciones de abogacía eh, que hay que demostrar a los gobiernos cómo se comparan con otros países para que realmente animarlos a aplicar, a conseguir el cambio político y cambio de políticas en el país. Así que creo que este índice va a ser muy útil a lo largo del tiempo, va a ser muy útil, imprescindible para nuestra abogacía al nivel nacional y también para tener estas conversaciones a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Annie. Es muy bueno escuchar su experiencia y también escuchar que el índice es útil para su abogacía. Entonces, ahora voy a presentar a nuestra siguiente oradora, Sharon Koshukajadova. Ella es jefa de la oficina del programa regional de la ONUDD para Europa del Este. Entonces, Sanat ya nos explicó, el índice se basa en las conclusiones del equipo de trabajo de las Naciones Unidas para la aplicación de la posición común sobre las drogas.
¿Cuál cree usted que es el valor añadido del índice y cómo se puede utilizar por la ONU y en particular la ONUDD para apoyar a los gobiernos en la aplicación de la posición común de la ONU a nivel nacional? Hola a todos. Muchas gracias, Marie, por invitarme. Em, eh, Creo que cuando arrancamos con este proceso hace un año, yo también formé parte de este evento y creo que sigue siendo muy importante em, en términos de las conversaciones que hemos tenido desde 2016, por ejemplo, em, y a la hora de cómo abarcar este tema de las drogas como parte de derechos humanos y la coherencia de todo el sistema de la ONU en cuanto a la política de drogas, creo que esto es muy importante y, y yo diría que es una oportunidad muy importante em, para realmente elaborar algunas herramientas y implementar nuestras actividades. Creo que estos son los asuntos más importantes. También, no solamente informar en nuestros trabajos, sino también incorporando las perspectivas nacionales y regionales, así recolectando datos para poder orientar nuestras actividades, nuestras estrategias. Y la recolección de datos es la mejor manera de realmente llegar a un enfoque de calidad y basado en los derechos humanos. Por ejemplo, el acceso a servicios, incluso ahora, creo que todos estamos de acuerdo que hay que garantizar que sigan nuestros esfuerzos para seguir mejorando eh, y siempre con la participación y la experiencia y conocimiento de las personas de las poblaciones claves. Em, y hay que asegurar que realmente se apliquen los estándares internacionales mínimos. También volviendo a, eh, perdón, no se escucha muy bien. Entonces, el informe del grupo de trabajo también añade algo a nuestro conocimiento sobre las políticas de drogas, pero aún así carecen los datos, los hechos de el impacto de las diferentes aplicaciones e implementaciones en todas partes del mundo. Hay que centrarnos más en estos asuntos especialmente en los países de Europa y Asia Central. Desde esta perspectiva, creo que este índice eh, tiene mucho en común eh, solamente en Rusia y hay esfuerzos eh, por acceder en cuanto a la política internacional de drogas. eh, También seleccionamos 22 países como de alta prioridad. Y para seguir con esto y como ya saben, con la situación actual en la región, con esa crisis, esta guerra, y también con el impacto político y económico en los otros países. Así que otra vez tenemos que aumentar nuestros esfuerzos y pensar en cómo uno de
uno de los asuntos más importantes en esta región es la política de drogas, y creo que deberíamos colaborar más, unirnos más, trabajar más cercanamente en estos asuntos. Muchas gracias, Sanat. Y realmente agradecemos su participación en este evento y su apoyo a ONUDD. Y espero poder seguir trabajando conjuntamente en estos temas, estos problemas, y también seguir apoyando el trabajo que ya realiza la ONUDD. Entonces, esto fue todos los panelistas, pero ahora me gustaría dar la palabra a Sabed Mahmoud de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que haga una breve declaración. Así que tenemos que parar a las 5, así que si tienen alguna pregunta, por favor, pónganlas en el chat para que podamos responder en escrito. Muchas gracias, Mari. ¿Me escuchan bien? Ok. Y todos los organizadores de este índice global. Desde una perspectiva de los derechos humanos, creo que es muy importante enfatizar que tantos temas de derechos humanos corren el riesgo según este índice. Me parece que ha considerado que todas estas obligaciones de derechos humanos según los tratados internacionales, todos los indicadores de derechos humanos que nuestra oficina ha desarrollado en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Así que vemos que en la encuesta del índice que realmente corren en riesgo los derechos humanos. Así que este es un aspecto muy importante que me gustaría reconocer. Creo que este acuerdo, o este documento, perdón, es algo que realmente complementa los otros documentos que tenemos del sistema de la ONU sobre las políticas de drogas, como por ejemplo los informes sobre la guerra contra las drogas. Siempre solemos ver que hay una gran brecha en materia de derechos humanos. Y entonces el índice realmente resalta esta brecha, y nosotros como miembros de la sociedad civil, esto es algo que realmente agradecemos, que el índice lo resalte, que lo resalte así. Y entonces podemos usar estas conversaciones sobre los derechos humanos y las políticas de drogas. Para darles un ejemplo, cada año diferente organismo de tratados, según diferentes sugerencias de los países, un comité, el Comité sobre los Derechos Económicos y Socios y Culturales, trata este asunto muchas veces, estos asuntos que se relacionan con las políticas de drogas. Según la Convención sobre los Derechos de los Niños, es también algo, y realmente lo que podemos hacer es que podemos usar este índice para traerles las conclusiones, incluso para los países que no han recolectado los datos. Entonces, quizás la sociedad civil podría usar este índice como modelo, como plantilla para empezar a recolectar datos en los países en que carecen. María Alba, gracias por mencionar el problema de detenciones arbitrarias.
mañana tenemos un evento importante sobre las detenciones arbitrarias. Realmente les animo a unirse porque el presidente del grupo de trabajo va a presentar el informe. También va a haber una conversación después y se ha proporcionado la información que figura también en este índice y realmente las conversaciones que hubo en la Comisión sobre Estupefacientes en el de diciembre pasado, ya había conversación, pero creo que con este índice vamos a concientizar aún más y va a haber más conversación. Así que realmente me agrada ver este índice que han producido y es algo que va a ayudarnos dentro del sistema de derechos humanos a entender mejor la situación y el contexto en los países y el contexto mundial. Así que por favor, usen este índice para, eh, para para la defensa a la hora de relacionarse con actores, con los políticos. Y como vemos en las comparaciones, hay hay países que sacaron mejor puntuación que otros, entonces esos países deberían trabajar conjuntamente con los demás para poder llegar a alcanzar una puntuación más alta. Entonces, dentro del marco de derechos humanos, creo que, bueno, no quiero hablar demasiado, pero esto realmente es una herramienta que se puede utilizar para hacer mucho. Y como ya les dije, tenemos esta reunión mañana sobre las detenciones arbitrarias. Por favor, les invito a unirse, va a ser muy interesante. Em, ah, Enhorabuena, Mari, por el índice global. Realmente es excelente. Muchas gracias y gracias por sus palabras. Em, sí, es muy bueno escuchar cómo lo podemos usar dentro y en colaboración con los sistemas y marcos de derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir, a nuestros panelistas, a los intérpretes. Las grabaciones se van a publicar en nuestro sitio web. Les deseo muy buen día y por favor les invito a unirse a los otros eventos paralelos. Que tengan muy buen día. Gracias.